Qué animados salen los niños, ¿verdad? Que así entráramos nosotros. ¡Vamos! Qué bonito. Y gracias. Y Dios bendiga a los maestros que están sembrando pues la palabra de Dios en el corazón de nuestros pequeños. Si se quieren hacer para adelante, no me voy a enojar, ¿eh? No, está bien, pueden quedarse donde están, no se preocupen. Y nos da mucho gusto tener a nuestros 3 invitados. Dios los bendiga, jóvenes. Me dio mucho gusto platicar, conocerlos un poquito mejor y que Dios les bendiga en esa labor tan hermosa que están haciendo, que realmente eso es lo que cambia el mundo. Dios los bendiga, muchachos. El mundo, parece que al mundo, que a esto que estamos viviendo, siento a veces como si nos hubieran apagado el switch de la electricidad, como de repente, ¿verdad? Todo quedó oscuro y la gente anda a tientas, así como cuando una persona queda cegada, ¿verdad? No sabe a dónde va, está tocando y alguien tiene que tomarle la mano y guiar a esa persona porque no sabe a dónde va. Así siento a veces yo en mi espíritu y me duele mucho ver la condición que se está viviendo hoy en día. Pero gracias a Dios, gracias a la provisión que Él nos dio a través de Jesucristo, nosotros no andamos a ciegas. Tenemos luz, que es la luz de Jesús la que nos alumbra. Y los hijos de Dios tenemos una promesa, una gran promesa. ¿Se acuerdan cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos y de los que lo seguían para ascender al cielo, ¿verdad? Él vino, pero iba a regresar al Padre, porque su misión ya se había cumplido aquí en la tierra. Y cuando iba a ascender, los llevó a un lugar y estaba hablando con ellos. Y sus discípulos ya se estaban entristeciendo porque ya su maestro se iba a ir, ya no lo iban a ver. Ya no lo iban a ver, ya no lo iban a escuchar, ya no lo iban a tocar, ya no iban a comer con él. Estaban tristes. Pero el Señor los conforta de una forma maravillosa. Y si quieren abrir su Biblia en Juan 16, yo estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Es una traducción que me gusta mucho. Para mí personalmente, me gusta porque la entiendo un poco más. Juan 16, del verso 7 al 11. Y Jesús los consuela con estas palabras y les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. Pero en cambio, si yo me voy, yo les voy a enviar el Espíritu. Y el verso 8 al 11 dice, y esto es clave para nosotros, esto es clave. Dice: cuando el Espíritu venga, o sea, yo me voy y les mando el Espíritu, y cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. Fíjense qué labor tan importante del Espíritu Santo. Este mundo se va a dar cuenta que no creer en mí, Jesús, es pecado. Y también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Y finalmente, el Espíritu les mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Y el verso 13 dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará
para que siempre vivan en la verdad. Qué trabajo vital del Espíritu Santo. ¿Por qué nos tenía que guiar en la verdad? Al irse Jesús, entonces la gente quedábamos a expensas de los gobiernos perversos, malvados y de cualquier filosofía que se nos presentara. Y eso es exactamente, nosotros estamos viendo el resultado de esa acción. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda verdad, que nos revele la verdad, nosotros somos un recipiente abierto para cualquier tipo de filosofías. Dice, el Espíritu no va a hablar por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les va a enseñar lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, acerca de Jesús, y así ustedes me van a honrar. ¿Qué papel tan vital es el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo de Dios estamos perdidos. Estamos caminando a ciegas. La luz no se nos ha prendido. Y nuestro mundo está oscuro. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo para que podamos ver, para que podamos caminar, para que podamos discernir en medio de esa oscuridad. Y yo me pregunto, de veras me pregunto, ¿por qué hay tanta obscuridad y confusión si habemos millones y millones de cristianos que decimos conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo? Hay mucha oscuridad y no nada más afuera en el mundo, en nuestras casas también. A veces esa oscuridad es densa, que nos oprime nuestro corazón, nos oprime nuestra mente, oprime a nuestros hijos, oprime a nuestros matrimonios, oprime a nuestros padres. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. No porque seamos buenos y porque somos mejores que los demás. No, somos luz y somos sal porque tenemos a Jesús, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y eso nos hace ver y ser distintos. O sea, la sal preserva para que las cosas no se echen a perder. La luz alumbra lo que está oscuro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un mundo tan oscuro cuando habemos millones y millones de cristianos, millones de gentes que hemos profesado conocer a Dios y recibir a Jesucristo su Hijo? ¿Será que esa luz se apagó o se está apagando? ¿O que la sal ya perdió su sabor, ya perdió su efecto, ya no sirve? ¿Ustedes creen? Yo pregunto, y yo me lo he preguntado también. ¿Ustedes creen que nosotros, cada uno de nosotros, somos parte, hemos contribuido a esa oscuridad? La obra del Espíritu Santo es vital en nuestra vida. Y este siguiente verso nos lo demuestra. En Hechos capítulo 1, vamos a ver Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Cuando Jesús ya iba a ascender al cielo, llevó a sus seguidores, a sus discípulos,
a este lugar, y les dijo así, Hechos 1, 4 y 5. Una vez, mientras comía con ellos, con sus discípulos, les dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan los bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, no se muevan, no se vayan hasta que hayan recibido la promesa del Padre, que era recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante que recibieran el Espíritu Santo? Porque Jesús ya se iba. Y Jesús en carne estaba limitado al tiempo y al espacio. Pero cuando Él se iba, ya tenían preparado la presencia del Padre que de ahora en adelante los iba a acompañar. Por eso les dijo, no se vayan. Fíjense qué tan importante era. Jesús nos dice a nosotros, no se muevan, no hagan nada hasta que no hayan recibido al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu nosotros no tenemos poder, no tenemos autoridad. Nuestras palabras son vacías, nuestros hechos no tienen sentido. Esa orden que Jesús les dio a sus seguidores y que ellos obedecieron, cambió el rumbo de la humanidad, cambió el rumbo del hombre. Después de que Jesús ascendió al cielo, el hombre jamás volvió a ser igual, bajo la autoridad y bajo la presencia del Espíritu Santo, porque ahí el hombre ordinario se convirtió en un hombre extraordinario. ¿Se acuerdan de aquel Pedro temeroso? ¿Verdad? Que negó al Señor, lo negó 3 veces cuando Él había dicho que no lo iba a negar. Pero ya cuando vio la presión, ya cuando vio que estaban duros los cocolazos, entonces dijo, no, ay, yo sí, mejor no le entro, está feo esto. Y lo negó. Pero ahora, después de que recibió el Espíritu, vemos un Pedro lleno de valor, de autoridad, de poder, que se levantó en medio y empezó a hablar en medio de una multitud con una autoridad y con un poder, y dijo Jesús, el que ustedes crucificaron, y empezó a hablarles con autoridad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Eso. Por eso es importante, porque nuestras vidas son ordinarias, pero el Señor las transforma en extraordinarias a través del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos dirige conforme a la mente de Cristo. Yo ya no pienso, ya no vivo, ya no hago las cosas, o estoy en ese proceso de hacerlas como Marta. Ahora yo tengo la mente de Cristo, porque yo le abrí mi corazón a Él, porque Él vino a cambiar mi vida, Él vino a cambiar mi mente. Yo les he compartido parte de mi testimonio yo era de las personas que mejor me escondía abajo de la banca o atrás de la cortina porque el enemigo me tenía atada. Pero el Señor me liberó. El Señor me liberó. Y eso es lo que hace que cambie una persona ordinaria en una persona extraordinaria. Porque ya no pensamos, porque ya tenemos la mente de Cristo, y toda nuestra persona sufre un cambio interno que ni nosotros mismos nos percatamos o lo vemos visiblemente, ¿verdad? Ese cambio, pero dentro de nosotros empezamos a sentir ese cambio. Sufrimos un cambio interno, y ese cambio cambia todo en nosotros. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver, nuestra forma de hablar.
nuestra forma de valorar las cosas, la vida, la gente. Todo cambia en nosotros y es un cambio radical. Yo creo que aquí los jóvenes que nos están visitando, ellos han visto cambios radicales en miles de personas, en las cárceles, en las calles. Hemos visto esos cambios radicales por el mensaje que la gente recibe. Porque quien le da valor, quien le da fuerza al mensaje, es quien avala ese mensaje, quien está detrás de ese mensaje. De ahí es donde surge el poder, y eso es lo que también a nosotros nos cambia. No es trabajo de nosotros. Nosotros por convicción empezamos a hacer cambios en nuestra vida, pero esa voluntad, esa convicción de cambiar, decir, antes era esto, ya no. Eso no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí me explico? Y ese cambio, mis hermanos, esa transformación sale a la luz, es evidente. Y eso cambia, nos cambia primero a nosotros, después a nuestras familias, a nuestras iglesias y a nuestras comunidades. Por eso podemos nosotros entender que lo que ofende a Dios es pecado. No sé si a veces han visto, yo he conocido iglesias gigantes, grandísimas, enormes, de miles de asistentes, y uno entra y te impresiona la organización, te impresionan los programas, es impresionante. Pero cuando sale uno, sale igual de vacío. Y he conocido grupos que se reúnen bajo un árbol en medio de un sol bien caliente, sin sillas, con banquitas que ellos improvisan con palos, con tierra, un puñado de personas, pero cuando uno sale de ahí, sales con un poder y con una autoridad. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo de Dios, la palabra, la autoridad con que se habla. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo que cambia nuestras vidas. Y lo más hermoso es que a veces esperamos que usted, hermano, en forma individual, puede estar en una iglesia gigante, en una mega iglesia, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no va a causar ningún efecto. Pero si usted puede estar individualmente yendo a las calles a hablar, o cuando se topa con alguien y comparte, usted va a ser una potencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dirigiendo su vida. Es esa investidura. Nosotros somos como un vaso, ¿verdad? Bueno, algunos más como dices, como cantaritos, ¿no? Así, gorditos, que nos cabe más. Eso somos nosotros. Y cuando el Señor nos da el Espíritu, no nos da el Espíritu tacañamente, escasamente. No, el Señor vierte el Espíritu en nosotros, en esas vasijas que Él va a usar. Así es que cuando usted abra la boca, aunque usted diga, no, pues es que yo no sé, es que yo soy muy tímido y yo no estoy preparado. No se trata de qué tan preparados, no se trata de qué tan elocuentes seamos.
Se trata de qué tan llenos estamos del Espíritu para poder hablar. Porque saben que cuando Jesús manda a sus discípulos para que reciban el Espíritu, era para que tuvieran valor, para que tuvieran decisión, para que ellos hablaran a la gente del mensaje que les traería la salvación. Ese es el propósito. Ese es el propósito de recibir el Espíritu. Para que la gente, para que tengamos valor, para que no tengamos miedo, que en un mundo oscuro, donde todo mundo dice, esto es lo que se debe hacer, pero la palabra de Dios nos dice, no, es al contrario. Se necesita valor, se necesita decisión, se necesita visión para decir, no, ustedes van así, el Señor me dijo que yo iba así, porque la presión es mucha. La presión es mucha. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, va a ser más fácil irnos con la corriente. Pero el Espíritu de Dios te dice no. No. Y se necesita valor. Y ese valor nosotros no lo tenemos. Ese valor nos los da el Señor a través de Jesucristo, a través del Espíritu de Cristo en nosotros. Yo necesito el Espíritu de Dios en mi vida, porque a veces se nos nubla la vista, se nos nubla el cerebro y no pensamos bien y tomamos malas decisiones, muy malas decisiones. Decisiones que después nos duelen, nos lastiman, nos hacen llorar. Decisiones que nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque somos humanos y caemos. Por eso constantemente necesitamos estar tomados del Espíritu, tomados de la mano de Dios y decirle, Señor, úsame, lléname de ti. Mi familia, yo necesito el Espíritu de Dios para saber conducir a mi familia, aunque 2 de mis hijas ya están casadas, ellas ya formaron su propio hogar, pero tengo todavía una más para dirigir mi matrimonio. Ese matrimonio que Dios ha restaurado con su gracia, con su perdón, con su amor. Yo necesito ese Espíritu. ¿Ustedes lo necesitan para guiar a sus hijos, para guiar a sus familias? Les apuesto que sí. Porque si a nosotros ya como adultos nos está tocando ver y vivir cosas difíciles, nuestros niños es aún más difícil. Pero nunca estamos solos. El Espíritu de Dios nos acompaña constantemente para guiar, para redarguir, para instruir. Nuestra iglesia necesita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Para que juntos caminemos con esa misión, con esa visión que el Padre ha puesto en nuestras vidas. Para que la iglesia sea mucho más y que nunca caigamos. Yo eso le pido mucho al Señor, que nunca caigamos en ser nada más un lugar donde uno vaya y prepare un buen programa y sea un buen entretenimiento. Y que al final digan, ay, fue muy divertido. No, aquí no venimos para venirnos a divertir. Ese no es el lugar para venir a divertir. Es el lugar donde venimos a abrir nuestro corazón y que el Señor abra nuestro corazón. Y que el Señor nos revele nuestro pecado y que el Señor hable a nuestro corazón. Hay iglesias que hay comunidades pequeñas que han hecho cambios increíbles. Yo les he platicado de muchos testimonios y uno de ellos que a mí realmente me impactó fue de este grupo que vivían en la sierra, allí en México, que no hablaban ni siquiera español, hablaban un dialecto. Pero esta comunidad, con su pastor, un hombre sumamente sencillo, gente de campo,
con huaraches, vestidos de manta, pero con una autoridad, con una unción que reflejaba el amor de Dios. Y estos campesinos, ¿verdad? Iban todos los días a trabajar el campo, y ustedes saben que el trabajo de campo es pesado, pero salían todos los días a trabajar en el campo, a sembrar, a cosechar, y cuando regresaban en las tardes, sudados, cansados, pero no llegaban, ay, estoy bien cansado. No, hombre, llegaban con una alegría que parecía que se acababan de parar. Y llegaban y se bañaban y se cambiaban y agarraban sus costalitos de arroz o de frijol o de lo que tuvieran, maíz, iban y se iban a evangelizar a su pueblo. Con un solo pasaje, porque no sabían leer, pero todos se habían memorizado Juan 3:16, porque de tal manera amó que dio a su Hijo unigénito para más tenga vida. Ese verso precioso se lo memorizaron en su dialecto, y con ese verso iban y le llevaban comida y le decían: Dios te ama. Los correteaban, los macheteaban, les aventaban cosas porque la gente no quería, pero nunca desistieron, y tenían una congregación enorme. No, ellos no habían ido a un seminario para estudiar homilética, no sabían nada de eso, pero sí estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros de nuestra condición, de nuestro pecado, de la forma en que nosotros estamos ofendiendo a Dios, viene un arrepentimiento a nuestro corazón, porque muchas veces no obedecemos, no estamos en obediencia. Que el Señor dijo que tenemos que ir, que tenemos que hablar, que tenemos que compartir, que tenemos que cambiar nuestras vidas. Y cuando no lo hacemos, el Espíritu trae esa convicción de pecado. Y saben que la condición del mundo, de la sociedad, ¿ustedes creen que va a cambiar? ¿Creen que va a mejorar? O honestamente, ¿ustedes creen que va a mejorar? No creo, porque la moral, la moralidad, los valores del mundo, o la visión del mundo más bien, están opuestos a Dios. Están opuestos. Entonces, muy difícilmente vamos a ver cambios afuera. Y yo creo que se va a ir degradando y depravando más la situación afuera. Y por eso nosotros necesitamos esa guianza para saber por dónde caminar, porque créanme que es bien fácil perder el rumbo. Es muy fácil perder el rumbo, porque nos empezamos a familiarizar, así como esa ilustración, ¿verdad?, de la rana que usan, que pusieron a una rana en un traste y le empezaron a entibiar el agua, y poco a poco le iban subiendo la temperatura, y la ranita no sentía el cambio. Ella no sentía el cambio. ¿Por qué? Porque la subida de la temperatura era gradual, hasta que estaba tan caliente pues que ya la mató, y no se dio cuenta. Si la rana le hubieran puesto el agua caliente y la echan, pues pega un brinco y se sale, ¿verdad? Me imagino. Pero como era gradual, no se percibió ese cambio,
Y a veces nuestro corazón, nuestra mente así está como esa rana, que los cambios no se vienen y no son así tan drásticos y como para que uno los perciba. Son cambios graduales, radicales y que poco a poco nos los van envolviendo en una envoltura más y más aceptable, en una envoltura más y más atractiva y no nos damos cuenta. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nos despierta, nos alerta y nos dice cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí está el corazón, están así como la luz amarilla, ¿verdad? Cuando hay una alarma prendida, está pi, pi, sonando. Así es la operación del Espíritu Santo. Nos alerta, nos llena de poder, nos hace que discernamos, nos hace que pensemos las cosas diferente. Nos hace que nosotros tomemos acciones diferentes, no basadas en nosotros o nuestro conocimiento, sino en lo que Dios quiere para nosotros. Así es que si somos 15 o 20 o 30 o 40 o 50 o 1000, nosotros no somos los que hacemos los cambios los hace el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros nos hacemos disponibles para que Él nos use. Y este mundo necesita a Dios. El mundo necesita a Jesús. Jesús es el Salvador, es el Redentor, es el Cordero propiciatorio que Dios dio para nosotros. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, el Espíritu de Dios nos usa con poder y con autoridad en donde usted esté. Me acuerdo mucho que en una ocasión que fuimos a ministrar a la cárcel ahí en Idaho, íbamos un grupo como de 20, 25 personas más o menos, y iba una señora que iba por primera vez. Y al principio estaba muy contenta y muy alegre, pero ya cuando llegamos a la cárcel, que abrieron la primera puerta, que eran como 3 puertas, abrieron la primera puerta y ella empezó a tener una crisis de nervios terrible. Se le fue la respiración, la tuvimos que llevar al baño, le dimos alcohol y para reavivarla porque estaba teniendo una crisis. Era un ataque fuerte del enemigo. Y ella estaba diciendo, no puedo hacerlo. Y pues ya ella dijo, mejor me voy a salir. Y estaba llorando, la pobre estaba sufriendo. Nos metimos al baño con ella, empezamos a orar, empezamos a pedirle, Señor, llénala de tu presencia. Hazle ver que ella no es, que es solamente un instrumento que tú vas a usar. Estuvimos con ella, yo creo como unos 20 minutos, ministrándola, orando por ella. Y la mujer llorando, no puedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. Empezamos a orar y poco a poco empezó a calmarse ella. Poco a poco empezó a calmarse. Ya pasamos la primera revisión, pasamos otra puerta, una segunda revisión. Y nomás la veíamos y le decíamos, en el nombre de Jesús tú lo vas a hacer. Y nomás respiraba hondo, Señor, ayúdame. Bueno, al final del día no la podíamos sacar de la cárcel ahora porque era una mujer que empezó a testificar con tal poder que ya no la callábamos. De verdad. Ella fue una de las últimas que salió, ya la estábamos esperando.
Y estaba hablando, no sé con cuántos presos habló ese día y no sé a cuántos les compartió la palabra. ¿Cuál fue la diferencia? Que tuvo que rendirse y creer y permitir que el Espíritu de Dios la usara. Y era una mujer tímida. Pero el pánico, el enemigo la quería hacer desistir. ¿Por qué? Porque el Padre la iba a utilizar con poder. Eso es lo que pasa cuando nos dejamos usar por Dios. Eso es lo que pasa cuando nos dejamos usar por Dios. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa de ver ese cambio así tan increíble en esa mujer. Y ese día fue uno de los días más fuertes en cuestión de ministración dentro de la cárcel, porque muchos de los presos que estaban ahí recibieron a Jesús como su Salvador en esa noche. Así es que, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo donde nosotros vamos en contra, pero no porque queramos llevarles la contra, sino porque nosotros estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo. Así es que donde usted vaya, lo que usted haga, usted es un elemento que está lleno del poder de Dios. ¿Lo cree? Si no lo cree, está bien. Entonces tenemos que trabajar en esa área. Si no lo cree, está bien, es una lucha. Y esa lucha es con nosotros. Pero esto es una promesa y esto es una verdad, porque el Señor lo dijo y porque su palabra es verdad. Así es que, mi hermano, pidamos la sabiduría, pidamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la necesitamos. La necesitamos en nuestra vida, la necesitamos en nuestra familia, la necesitamos en nuestras iglesias. Si no, vamos a igual andar a gatas y andar a tientas como el resto de la sociedad. Y yo deseo, mis hermanos, deseo que en su vida experimenten y vivan y usen todo a su máxima capacidad, esa unción, esa presencia de Dios en sus vidas, en sus familias, en los ministerios, a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso deseo también para ustedes, jóvenes, que Dios los use con poder y que muchos jóvenes, que mucha gente, que muchas familias salgan de esas cadenas de las drogas, del alcohol, que salgan de esas cadenas, porque nada bueno dejan. Al contrario, dejan mucho dolor, dejan mucho sufrimiento. Pero sabemos que en el nombre de Jesús y por la autoridad de su Espíritu, siempre haremos grandes cosas. Eso es lo que yo les quería compartir, mis hermanos, esta mañana. Hay mucho que hablar, pero eso es lo que yo quería compartirles. Y cierren sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla a nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias porque, Padre, aunque estamos en un mundo hostil, en un mundo difícil, Padre, tú abres caminos, tú abres puertas, tú abres nuestro entendimiento para no guiarnos conforme a nosotros o a los conocimientos académicos que tenemos, no, Señor, porque eso nada nos vale si tú no nos guías, si tú no nos llenas de tu Espíritu, Padre, para amar, para perdonar, para actuar, para trabajar. Señor, ayúdanos en este caminar
y danos esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, para saber que el llamado no es para venir cada 8 días a una iglesia a sentarnos y salir contentos, sino para hacer tu voluntad, que es predicar tu palabra y proclamar el reino de Dios. Señor, gracias por tus bendiciones y gracias, Padre, por lo que tú proveerás a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.